La resistencia frente al imperio griego es un texto que habla sobre la transición entre el imperio persa y el imperio griego en Israel. El dominio persa va desde el año 538 hasta el 333 a.C. Esta época estuvo marcada por una relativa autonomía que permitió postular principios organizacionales básicos que frenaran los abusos del sistema, así como poner en práctica algunas de las creencias judías. Sin embargo, hubo un avance del imperio griego que dominó Israel hasta la llegada del imperio romano en el año 63 a.C. Esta época de dominio griego puede dividirse en cuatro etapas. La primera, que sería el reinado de Alejandro Magno, que va desde el 333 hasta el 323 a.C. La segunda, la dinastía de los Lágidas o Ptolomeos, que va desde el año 323 a.C. hasta el 200 a.C. La tercera es la dinastía de los Seleucidas, que va desde el año 200 hasta el 164 a.C. Y la última es la conocida como época macabea y asmonea, que va desde el 164 hasta el 63 a.C. La derrota del imperio persa marca el inicio de la primera etapa y se dio gracias a la unificación de los griegos que Alejandro Magno logró. Esto abre la puerta a la cultura helenística en Oriente Próximo y finaliza 10 años más tarde con la muerte de Alejandro Magno. Al morir, los generales se disputan el poder, y quienes lo obtienen son los Lágidas o Ptolomeos, que otorgan a Judea un estatuto de autonomía cultural y religiosa. Sin embargo, no se detiene la influencia helenística. Es por esto que en el libro del Eclesiastés se puede observar una crítica al pensamiento judío tradicional, pero también al prohelénico. En esta época hubo un desarrollo de comunidades judías de Egipto, por ejemplo, Alejandría, en donde traducen al griego los libros sagrados. Es importante hablar de la biblioteca, pues en ella se buscaba la universalidad del conocimiento y también los griegos querían legitimar su poder político. La Biblioteca de Alejandría fue un lugar que buscó la expansión cultural y, sobre todo, filosófica, en donde también se compiló la llamada Biblia griega. La tercera etapa corresponde a la dinastía Seleucida, que llega al poder luego de algunas batallas contra los Ptolomeos, hasta que por fin, en la de Panión, en el año 200 a.C., y luego de la muerte de Ptolomeo IV, Antíoco III de Siria, apoyado por élites intelectuales, llega al poder. Un sector de la población, sin embargo, se opone a la influencia griega y a cualquier tipo de helenización. Esto se refleja en la producción literaria de libros como el del Eclesiastés, de algunos salmos y de varios proverbios. Esta época estuvo marcada por la represión. Un ejemplo de esto se da con Antíoco IV, quien aumenta el proceso de helenización e incluso prohíbe las prácticas judías, castigándolas con la pena de muerte. También obliga a los judíos a comer alimentos que tenían prohibidos por su religión. A su vez, dedica a Zeus el templo de Jerusalén. Esto genera una resistencia y una guerra apoyada por el proyecto político de los asmoneos y por el religioso de los hasidim. Es de aquí de donde surge la literatura apocalíptica. Ante la idea helena de acabar con el judaísmo, surge una resistencia entre la que destaca la presencia de Judas Macabeo, y es aquí donde podemos marcar el inicio de la cuarta etapa. Líder de la revuelta de los Macabeos que comenzó en el año 167 a.C. y que, junto a su padre Matatías, consiguió la victoria frente a la dinastía Seleucida, recuperando la independencia religiosa judía. Este enfrentamiento representa el germen de la celebración del Hanukkah, pues se considera que ocurrieron una serie de milagros en los que su Dios les dio el triunfo y los acompañó en el camino para luchar por sus derechos, sin importar que fueran más débiles. Es, en suma, la victoria de la justicia. A su vez, se consiguió la purificación del templo de Jerusalén. El último de los hijos de Matatías, Simón, se declaró rey y marcó el inicio de la dinastía Asmonea, que duró hasta la llegada de los romanos. Los griegos reorganizaron Israel y lo volvieron más eficiente. Todo esto se muestra en el Eclesiastes, que se escribió entre los años 280 y 230 antes de la era común. La eficiencia fue en campos como la administración, la finanza, la acuñación de monedas, la fiscalización, es decir, los impuestos, la tecnología agrícola y se instauraron nuevas técnicas militares. Al poder divino se le unió la eficiencia griega, y el gobierno Ptolomeo era muy centralizado. El rey contaba con un administrador, un economista y un oficial militar. También los griegos mejoraron el tratamiento de la tierra e implantaron nuevos métodos de negocios. Solo permitían que se utilicen monedas acuñadas en el lugar para que sean circuladas. Los griegos ptolomeos mantenían una aristocracia en Alejandría
y crearon una aristocracia también en Israel, donde los sacerdotes, los Kohanim, eran los aristócratas y el resto del pueblo era explotado. Las familias aristócratas, los sacerdotes, eran obligados y estaban encargados de recaudar los impuestos al imperio griego. El poder de la aristocracia hebrea estaba basada en el esquema del templo, donde los Kohanim, los sacerdotes, eran los aristócratas. También los sacerdotes comenzaron a exigir dinero para las purificaciones y crearon unas leyes que describían que era puro, impuro o profano, cosa que para el judaísmo es muy importante hasta hoy en día. En las comunidades hebreas se forman divisiones. El primero, donde se aprueban los aspectos de la cultura griega, los judíos helenos, y un grupo que crea una corriente teológica donde desconfía de la tecnocracia griega y empodera al campesino hebreo, que fue arruinado por los helenos, a empoderarse. Esta teología fomenta una república de la Torá, que está contra el totalitarismo griego, donde se dice que el dios de la liberación es opuesto al gobierno griego. Con el paso del tiempo, los griegos fueron quitando autonomía a los hebreos y nombraron a Antíoco como el gobernador de la región. En el año 169 antes de la era común, Antíoco saqueó el segundo templo. Un año después destruyó Jerusalén. Un año después, en el 167 antes de la era común, profanó el templo de Jerusalén volviéndolo un lugar de culto al dios Zeus. Esto unió más a las familias que estaban en el sacerdocio y a las familias campesinas. Se unieron estas para hacerle oposición a los griegos y más adelante unirse con los hasideos para rebelarse en contra del imperio griego. La unión de estos grupos de personas dio la formación de una guerrilla que en el año 164 lograría reconquistar Jerusalén, con Jerusalén, el templo de Jerusalén, el segundo templo, y inmediatamente purificaron el templo, eliminando todos los símbolos de idolatría griega que existían ahí. Como dato aparte, en el templo de Jerusalén siempre debía estar prendida la menorá, un candelabro de 7 brazos. Y dice la historia hebrea que cuando se reconquistó el templo, no había suficiente aceite para que durara 8 días. Entonces, el poco de aceite que se encontró milagrosamente duró 8 días, dando inicio a la tradición judía, a la celebración judía que es el Hanukkah. El autor del libro del Coelet fue un judío de Palestina educado y aristócrata supremamente crítico con la tradición sapiencial. La experiencia del mundo de Coelet frente al mundo se encuadra con la expresión vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por ejemplo, se afirma que el temeroso de Dios de todo sale bien preparado. Si camináis según mis preceptos, yo os enviaré las lluvias. De parte del autor es una profunda decepción de todo lo que ve y observa, lo que lo lleva a clasificarlo como Hebel, vanidad, y lo lleva a enunciarlo mediante 5 grandes núcleos de experiencia. Se trata como Hebel de una. Primero, la experiencia de trabajo esclavizante. El hombre trabaja con afán y sacar provecho del esfuerzo y sin poder disfrutarlo. También el exceso de trabajo da hartura y no deja dormir. Por esto el trabajo es un quehacer sin sentido que no permite disfrutar sus frutos y se realiza en un mundo incomprensible e injusto. En suma, el trabajo no hace feliz. Segundo, experiencia de injusticia radical. Es un mundo completamente invertido y desvirtuado, donde los necios gobiernan a los sabios. El derecho se ha convertido en injusticia y reina la impunidad. En tercero tenemos experiencia de imposibilidad de una práctica política. Los reyes son viejos y necios, los mozos pobres y sabios, pero gobierna el necio. Y si el mozo pobre llegara a rey, también se hará viejo y necio. Por esto, Coelet invita a la desconfianza. Del mismo ejército político hay que desconfiar. No hay vida política, solamente sobrevivencia. Cuarto, tenemos experiencia de angustiosa sobrevivencia. Hay injusticia y fatiga en el vivir. Las institucionalidades que ordenan la convivencia social no son confiables. Se trata de sobrevivir en medio de un contexto adverso donde no hay espacio para las grandes tradiciones
liberadoras, y donde cualquier imprudencia puede ser fatal. Por último tenemos experiencia de muerte. Para el autor, este mundo Hebel llega a su culmen con la mayor desgracia de todas, la muerte igualadora, de justos y malvados, de sabios y necios. Israel se enfrentó a lo que era el Imperio griego, que era una potencia económica, política e ideológica, y era totalitaria, o sea que quería tener el poder de todo. Entonces Israel reacciona por un lado adoptando ciertas costumbres y más adelante cuando comienzan a prohibir las actividades judías, ellos se rebelan. Por otro lado, se podía decir que los sacerdotes eran de clase alta. Por un lado se estaban uniendo con los helenos, pero hubo dentro de los mismos grupos reacciones distintas. Unos comenzaron la rebelión y los otros se juntaron con los griegos. Coelet no invita al suicidio ni al cinismo, ni a la resignación, sino a afirmar la vida material y afectiva en donde las palpitaciones del corazón se sienten. Esto es, disfrutando, compartiendo y trabajando sin complicaciones ni afanes, con pureza de corazón. Bajo el dominio del Imperio griego, se crea la teología de resistencia apocalíptica y de profecías tardías a partir del libro de Daniel, que, como dice su nombre, trata de las profecías del profeta Daniel. Coincidencialmente, esta no está ubicada con los profetas en el Tanaj, sino está con los escritos. Y la lectura remarca dos aspectos. En Dan 3, que el totalitarismo es un monstruo gigante y dorado. Y en Dan 7, que muestra a los imperios como bestias, pero no logra identificar una bestia que represente adecuadamente al imperio griego. Siempre habla de que Dios es el rey verdadero y que Dios es el rey que vence a los otros reyes del mundo. De este contexto histórico e ideológico se resalta que las élites intelectuales buscaron seguir fieles a Yahvé, a pesar de percatarse de la improbabilidad de su proyecto político. Esto implica que su principio de solidaridad se aplica solamente en los pequeños espacios, donde la esperanza de tiempos mejores sigue activa. Los grupos mesiánicos marginales que viven en la pobreza rechazan por completo el poderío imperial y confían en el establecimiento del reinado de Dios. En uno de estos grupos de la Baja Galilea surgirá el movimiento de Jesús de Nazaret. Por último, es importante mencionar la inmensa influencia del griego en el hebreo. Un ejemplo de esto se hace evidente en los alfabetos, tanto en el orden como en la similitud de las letras.